Nos preparamos ahora para escuchar la lectura del Santo Evangelio. Como sabrán e imaginarán ustedes, en la televisión el tiempo es oro. Y entonces queremos lograr que les llegue el mensaje de Cristo el día domingo y que les llegue corto, que les llegue adaptado a una transmisión que es a través de la televisión. Entonces nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, y ahora con calma vamos a ver qué nos dice el Evangelio de hoy. Vean cómo comienza. Primero está tomado del Evangelio de Juan. Dice que aquel día fue un judío importante, un miembro del grupo religioso más importante, seguramente era un letrado. Este Nicodemo, conocedor de la ley, fue de noche a hablar con Jesús. Fíjense que ya San Juan juega mucho con las imágenes. Va de noche, alguien que se va de noche a buscar el encuentro con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la noche más oscura de nuestra vida y necesitamos buscar a Jesús? Porque Él es la única luz que nos va a iluminar esas grandes noches que muchas veces no nos dejan ver la realidad, porque estamos sumergidos en el mundo del mal, del pecado, de lo que daña, de lo que destruye. Seamos como Nicodemo, busquemos a Jesús a pesar de nuestras oscuridades, a pesar de nuestras noches, porque al encontrarnos con Él, entonces todo se va a iluminar, como iluminado está este día por el sol. Pero ¿qué viene después? Le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Le dice que así como en tiempos de Moisés, en el desierto, se le estaba muriendo la gente, todos enfermos, él tomó una serpiente y la elevó sobre un mástil, sobre un palo, ¿no? Sobre un madero. Elevó esa serpiente y les dijo: miren la serpiente y quedarán curados, ¿no? Y así fue, el pueblo se curaba mirando la serpiente que Moisés les había elevado sobre un... De ahí viene, para que sepan, esto es cultura general, de ahí viene ustedes han visto el símbolo de la medicina, el símbolo de los médicos y de los hospitales y todo, que es una serpiente elevada sobre un mástil. Bueno, es de ahí la tomaron, como símbolo de la medicina. Bueno, esto es un inciso, ¿no? Luego Jesús dice: así va a ser también mi vida. Yo voy a ser la salud para la humanidad. Yo voy a
a sanar a la gente, yo vine para que la gente se sane, para que sea feliz. Y entonces entra Jesús con su discurso, dice que Dios tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y luego vuelve a agregar a Jesús lo mismo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. ¿Qué cosa tan hermosa? Yo quiero que aquí nos detengamos en esto. Dios envió a su Hijo al mundo por amor. Dice, tanto amó Dios, tanto nos amó a nosotros, que nos envió a su Hijo, para que Él se encargara de acompañarnos, de hacernos libres, de que seamos libres para servir, para amar, para ayudar. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Yo podría decirles que hoy, este domingo, es el domingo del amor de Dios. Aquí tenemos un crucifijo, ¿no? Ustedes y yo hemos visto tantas cruces por ahí. Ahora nomás hablábamos de una cruz que había abajo, en una capillita antigua, cuando se hacía el ingreso aquí a lo que eran estos campos antes de que se construyera la ciudad. Bueno, ahí había una cruz, tenemos la Cruz de Mayo, a la que le tenemos tanta devoción. ¿Cuántas cruces vemos por allí? Pero pocas veces somos capaces de descubrir en la cruz al amor crucificado. Si cuando mires a un crucifijo, piensa, ¿cómo es posible que haya alguien que me haya amado tanto que sea capaz de dar la vida por mí en una cruz? Eso valgo yo. Eso vale mi vida, eso vale la vida de un cristiano, eso vale la vida de un ser humano, indistintamente que sea cristiano o no. Dios se entregó por todos y por todas, por toda la humanidad. Entonces es como descubrir cómo en la cruz Dios muestra el amor más grande que nos tiene. Ahí está, crucificado, clavado, el amor de Dios, su propio Hijo. Ustedes tienen hijos. Ustedes que me acompañan aquí, ustedes saben lo que vale un hijo. ¿Entregarían ustedes así fácilmente un hijo? Dios entrega a su Hijo por amor y lo envía para que nosotros tengamos vida, no para condenarnos. Eso es otra cosa muy bonita. Dice, Dios envía a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros, creyendo en Él, siguiéndolo, poniendo por obra su palabra, no nos quedemos en la muerte, sino que tengamos vida en abundancia. Ese es el fin. Pero nosotros, dice no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Los que nos empeñamos en condenar somos nosotros. Las condenas las hemos creado nosotros. Este está condenado, este está muerto, este está vivo. Resulta que Dios quiere la vida para todas y para todos. Nosotros nos encargamos de montar los tribunales para condenar, para quitarle vida al hermano, para decir este sí y este no. Y hay otra cosa importante que dice Jesús aquí, y es que dice que la causa de la condenación, la causa de los que se condenan, de los que aún habiendo venido Él al mundo, se condenan. O sea, ¿cómo es posible que un Dios se haya entregado por nosotros y que sin embargo sigamos muriendo? Es decir, ¿cómo es posible que tengas médico
que te sane, y sin embargo tú no lo buscas y te sigues dejando morir. Para poner un ejemplo más sencillo que ustedes me entiendan. Bueno, dice que el problema consiste, dice Jesús, que habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas. En eso consiste la muerte. Prefirieron las tinieblas a la luz, porque las obras que ellos hacían son malas. Y por lo tanto, el que tiene obras malas no se acerca a la luz porque queda al descubierto. El que obra el mal, ¿dónde trabaja? ¿Ah? En la oscuridad. El que obra el mal siempre trabaja a la sombra, a escondidas, en lo oscuro, donde no lo vean. Por eso no buscamos a Jesús, porque nos quedamos al descubierto. Porque la luz nos deja, la luz nos desnuda, diríamos mejor. Desnuda nuestro modo de ser pecaminoso que estamos llevando. ¿Cuántas veces encontramos esto en la vida diaria, no? No dice, pero ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué no hace el bien? ¿Por qué siempre anda escondido? Justamente porque hay personas buenas, muy honestas, que se convierten en luz y en denuncia para ese que está haciendo el mal. Jesús era la luz, pero al mismo tiempo era una denuncia para todos los que en su tiempo cometían el mal. Nosotros, cuando hacemos el bien, cuando vivimos de cara al bien, siempre optando por el bien, por el amor a los hermanos, optando por el amor que Cristo nos encomendó como un mandamiento, siempre vamos a tener gente que nos adversa. ¿Quiénes son esos que nos adversan? Los que viven en el cuarto oscuro, los que quieren vivir en la oscuridad haciendo el mal. Y entonces nosotros nos convertimos en una repugnancia. Cuando hacemos el bien nos convertimos en una repugnancia para esos que están pensando hacer siempre el mal, la violencia, la división, el robo, la corrupción, el chisme, destruir a una persona, destruirlo a través de las redes como hacen hoy. Todo eso es oscuridad. El que obra la verdad vive en la claridad y dice la verdad a los cuatro vientos, pero se convierte en luz. Y por eso los que obran el mal no se acercan, porque dicen, ahí me va a dejar descubierto. ¿Eh? Como dijo por ahí alguien, recuerdo ahora, ¿no? Ahí no se puede hacer nada. Alguien en una institución X le dijo a alguien que iba a pedir alguna obra o algo, y le dijo, ahí no se puede hacer nada, porque ahí está detrás el padre Numa, y entonces no podemos cobrar comisión. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me convierto en un ser incómodo porque no permito que tú robes, porque no te permito que tú seas bandido, que tú hagas corrupción. Pero eso me ha pasado a mí, pero seguro le pasará a ustedes, en la medida que ustedes sean honestos. O como me decía también un joven en estos días, que trabaja en un restaurante, el pobre trabaja lavando platos en la cocina. Dice, y afuera salí y había un billete de no sé cuántos dólares que estaba en el piso. Lo había dejado caer una persona, un cliente. Y venía otro joven, y le puso el pie, y él le dijo, levante el pie. Y él le dice, ¿por qué? Dice, porque yo sé que hay un billete que usted lo está pisando. Dice, pero si no tiene dueño, lo voy a agarrar. Y le dice, no, de alguien es. Este joven, honesto, formado por una viejita honesta, por una abuela que lo enseñó a que lo ajeno se respeta,
agarró el billete y preguntó si alguien había dejado caer un billete. Y justamente en ese momento una señora que estaba en una mesa estaba esculcando porque no encontraba el dinero justamente con el que iba a pagar la comida, el alimento que habían comprado. Dice que de ese día en adelante aquel otro joven se convirtió en un enemigo de él y le dijo, ¿por qué no se agarró ese dinero? ¿Se dan cuenta? Cuando uno actúa así con claridad, se convierte en una denuncia para los que viven en la tiniebla. Eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. ¿Y cómo termina él esto? Dice, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Por ahí veo a algunos de ustedes preocupados porque hay unos perritos que pasan, que van y vienen. Pero si estamos en el campo, hermanos. Estamos en pleno campo. Aquí hay perritos. Las gallinas no han llegado, de broma, ¿no? Los gatos. Entonces, bueno, estamos en pleno campo. Bien, resumen. Primer mensaje que nos deja el Evangelio de hoy, el amor de Dios. El amor infinito de Dios. Dios en la cruz es el símbolo más claro de cómo Dios nos ama. Dio la vida por nosotros. Segundo, Él vino y Dios quiere que todos seamos felices. Dios no vino a condenarnos, no. Dios nos ama como somos. Somos nosotros los que inventamos las condenas. Para andar condenando a este y condenando al otro y haciéndole daño a uno y al otro. Tercero, la luz y las tinieblas. Los que obran el mal les gusta vivir en las tinieblas. Y cuando nosotros vivimos en la luz, los dejamos al desnudo. Y nos convertimos ¿en qué? En denuncia. Nuestra vida se convierte en una denuncia para ellos. Y tercero, dice Jesús, y con eso termina el Evangelio, en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, busca la luz, se acerca a la luz, porque no tiene nada que esconder, porque vive con transparencia, busca la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios, y no según el mal, según el maligno, según el mal espíritu. Que Dios nos ayude pues en esta cuaresma a crecer en sinceridad de vida, en transparencia, en amor, en servicio. Que el servicio sea lo que nos identifique, que somos salvadores del género humano, de la gente, de los vecinos, comenzando por la propia familia. Ya vamos en el cuarto domingo de Cuaresma y yo les pregunto, ¿cómo va la Cuaresma? ¿Qué estamos haciendo para mejorar? ¿O es que va a pasar la Cuaresma y va a llegar el domingo de resurrección y nosotros estamos en la muerte y no vamos a resucitar? No vamos a nacer a una nueva vida. Ya es tiempo, con estos evangelios que nos presenta la liturgia, que comencemos un cambio. Que así sea.